Levante sus manos, diga conmigo, soy buena tierra. Y tu palabra, Señor, dará en mi fruto. Mucho fruto, a 30 por 1, a 60 por 1 y a 100 por 1, para tu gloria, Señor. Amén. Ministerios de Vida en Jesús les saluda y le dice, somos su familia. Tome su Biblia en Marcos capítulo 5. El Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Y vamos a hablar de una historia quizás muy conocida, pero quiero que te reciba esta palabra como un desafío para moverse. Diga, este es un desafío. Diga, este es un desafío para ir al prójimo. Diga, este es un desafío para ir a mi familia. Vamos, diga, este es un desafío para ir a esta ciudad. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaban todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Se ahogaron los cerdos, no los demonios. Más atención a eso. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su cabal juicio. Lea conmigo, diga. Y el que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se quedara unos días más. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, lea conmigo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Diga conmigo, liberados para llevar libertad. Escúcheme, este hombre endemoniado o demonizado de la ciudad de Gadara, ¿sí? Este hombre representa para nosotros esta mañana una generación de personas, de familias. Tal vez usted, cuando ve algunos rasgos, vaya a pensar, oye, alguna tal vez dirá, ese era yo antes de venir a Cristo. Otra tal vez dirá, esta situación es como tal familia, como tal persona. Entonces, este hombre representa por sobre todo una generación que vive prisionera. Dice que es de la región de los Gadarenos, de la tribu de Gad. Recuerde que la tribu de Gad y la media tribu de Manasés son los que se quedaron del otro lado del Jordán. Ellos no quisieron pasar. Digan, no quisieron pasar. Ellos quisieron herencia en la zona tranquila. ¿Ya? Ellos quisieron herencia en la zona tranquila. Aunque enviaron decenas de miles de soldados para pelear esos 7 años, pero sus familias no tomaron riesgo, sus familias se quedaron allí.
Entonces, la ubicación geográfica muestra a una generación que por lo general no quiere ir más allá. Dice, no, yo estoy contento con que Dios me bendiga. Yo estoy contento con esto. No quiere ir más allá. No, yo voy los domingos a la celebración. O sea, a mí no me hable de los procesos. Mire, pastor, no quiere ir más allá. Esta generación dice que pese a que el Señor decía en su palabra que los cerdos eran animales inmundos, dice que habían hecho de la crianza de cerdos un trabajo de su beneficio. Es decir, representa una generación que tolera algunas cosas que a Dios le parece, que Dios determina en su palabra que no son agradables a Él, que son inmundas, y no solo por referirse al cerdo, sino por lo que representa la actividad, por lo que representa el animal. Criar cerdos ni se le pasaba por la cabeza a un judío que realmente conociera a Dios. Porque Dios en su palabra decía que estos animales eran inmundos. Entonces es como cuando negociamos con las tinieblas, cuando bajamos los estándares, cuando permitimos cosas en la casa que sabemos que a Dios le son desagradables. Esta generación representa eso. Los gadarenos, ¿sí? Esta generación es una generación cómoda, una generación que no quiere esforzarse, una generación que está tranquila así como estoy. Déjeme así nomás, pastor, así estoy bien. Esta generación, ahora, cuando usted negocia con las tinieblas, cuando usted no le da el primer lugar a Dios, cuando usted no es radical, así como Dios es radical, porque Dios es radical. Empuja al que está al lado y dile, Dios es radical. Dios es tan radical, como decía Fabián, Dios no dio cualquier cosa, Él dio su propia vida en la vida de su Hijo por usted y por mí. Por usted y por mí, Él dio su propia vida. Entonces Dios es radical. Entonces cuando nosotros hablamos de radicalidad, es que no, pero es que usted no tiene que ser tan exagerado, pastor. Dios es exagerado. Pastor, que tú no tienes que ser tan extremista, Dios es extremista. Entonces lo que pasa es que le hemos bajado los estándares, hermano. Entonces hay cosas que nosotros decimos, no es, porque la palabra dice que no, hermano. No, pero mire. Y entonces hacemos la pregunta equivocada. ¿Y cuál es la pregunta equivocada? ¿Pero qué tan malo puede ser? Dice, la pregunta no es qué tan malo puede ser. La pregunta es qué tan bueno es. Porque en ese que qué tan malo puede ser, a usted le pasa cualquier cosa, hermano. Cualquier cosa entra. Y Cristo dijo que un poco de levadura, contamina toda la masa. Entonces, ¿cuánta hipocresía, cuánto pecado, cuánto vamos a permitir? ¿Ah? Entonces, ese es el asunto. Los de Gad representan esa generación. Bueno, unos cuantos vayan a pelear y los otros nos quedamos acá seguros. Señor, heme aquí, envía a mi hermano. Sí. Si no, en la iglesia, no, y en mi iglesia oran todos los días a las 5 de la mañana. Y usted va, no, porque hay bastante gente que va, entonces yo me quedo en casa, oran por mí también. Al otro lado del mar, gente que se queda al otro lado. Que usted y yo no seamos de los que nos quedamos al otro lado. Que usted y yo seamos de los que entramos a la conquista. Que usted y yo seamos de los que vamos más allá, de los que no nos quedamos conformes, de los que queremos más de Dios, de los que estamos yendo hacia adelante. Que usted y yo seamos de esa generación, no de los que se conforman y se quedan al otro lado. Que tienen que venirlos a buscar. Dice que cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. Mire, hermano, los sepulcros en este tiempo eran cuevas altamente contaminadas. O sea, ahora hay contaminación en los cementerios como este, por ejemplo. Cuando se sepulta a una persona en este cementerio, hermano, hay un nivel de contaminación, porque aunque lo sellen, hermano, estamos hablando de gases que por minas, por cualquier fisura sale. Entonces, hermano, y me pregunto qué debían hacer, debían sacar ese cementerio de aquí, hasta por higiene, hermano. ¿Sí? Entonces, este hombre vivía en un lugar de contaminación. ¿Ah?
La condición de esta generación que vive cautiva en sepulcros, y no necesariamente en las cuevas, hermanos. Los sepulcros ahora quizás son las casas, son las pantallas de PlayStation, son los lugares donde consumen droga, lugares donde practican X, Y o Z pecado. La violencia, que a veces es ocultada. Esos son los sepulcros. Esta generación vive cautiva en sepulcros, en ideas raras, en ideas extrañas. De hecho, la Biblia describe nuestra condición así antes de venir a Cristo. Romanos dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos. Esa era nuestra condición sin Cristo y esa es la condición de las personas sin Cristo. Y dice que este hombre con un espíritu inmundo tenía su morada. No solo andaba por los sepulcros, vivía en los sepulcros. Y no era Drácula, por si acaso. Vivía en los sepulcros. Pero la característica dice que estaba poseído, posesionado. En él vivía, dice, un espíritu inmundo, dice esta sección. La Biblia habla claramente de los espíritus inmundos. El mundo espiritual es más real que el natural, hermano. De hecho, Efesios dice que nosotros no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas que se mueven en el mundo espiritual. ¿Sí? Algunos dicen en el segundo cielo. En el primer cielo, en el segundo cielo. Pero realmente bajan hasta nuestro lugar. Por ejemplo, le voy a dar rápidamente algunos ejemplos. Marcos 12, de 43 al 45, dice que el espíritu inmundo, cuando sale de una persona, anda buscando lugares secos y sin reposos y no los halla. Entonces dice, volveré donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Mire, la Biblia habla, Cristo habla de espíritus inmundos y de 7 espíritus inmundos peores que ese. ¿Ya? El apóstol Soja en el LBS describe esos 7 espíritus inmundos, ¿sí? No lo vamos a entrar al detalle. Marcos 9, 17, habla de que una mujer le trajo, dice, maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo y sordo. ¿Ya? Espíritus inmundos que provocan sordera y enmudecen a las personas. Lucas 4, 33 y 34 habla de que cierta vez Jesús estaba en la sinagoga y había un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno, un demonio maligno. O sea, así nomás espíritu inmundo ya está feo, pero era inmundo y maligno todavía. ¿Sí lo ve? El hombre tenía una maestría, ¿no? El demonio ese, no el hombre, el demonio ese. Lucas 13, 10 al 12, dice que enseñaba a Jesús en un día de reposo y había una mujer que desde 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Hay espíritus que enferman a las personas. ¿Sí? Espíritu, dice que esta mujer tenía 18 años enferma a causa de un espíritu inmundo. Espíritu de enfermedad, dice la Biblia. Y esa enfermedad hacía que estuviera encorvada, dice, estaba encorvada y que no había manera de enderezarla, ni llevándola donde Palau, no, nada, no había manera de enderezarla. ¿Sí? Primero de Reyes, capítulo 22, verso 23. Y aquí Jehová ha puesto un espíritu de mentira. Espíritu de mentira. Hay gente que solo miente, solo miente. Y yo he escuchado gente decir, es que no puedo dejar de mentir. Está gobernado por un espíritu de mentira. La Biblia habla de espíritu de mentira. Isaías 19, 14. Jehová mezcló espíritu de vértigo. Fíjate. Pastor, yo tengo un problema de vértigo. Que necesita liberación. Yo tengo una fobia, pastor, que necesita liberación. Que busque uno de los pastores. Búsqueme a mí, busque a alguien que necesita liberación. Dice, espíritu de vértigo. En medio de él, e hicieron errar a Egipto. Como tambaleaba como ebrio, dice. Primero de Samuel 28, 7. Entonces Saúl dijo a su criado, búsqueme una mujer que tenga un espíritu de adivinación. Espíritu de adivinación. Por eso que usted va, dice, pastor, yo fui a una mujer que me leyó las cartas
y me adivinó todito. ¿Sabe por qué? De espíritu de adivinación. Pero el problema no fue ese. Es que cuando esa persona, usted le dio autoridad para que haga eso, ese espíritu de adivinación vino a usted. Espíritu de adivinación. No podemos ignorar el mundo espiritual, ni mucho menos negarlo. Fíjese lo que produce todas estas cosas que vimos. Y hay más todavía, no he sido exhaustivo, solo quería mostrarle un poco. Dice el verso que sigue: nadie podía atarle ni con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por el desmenuzado los grillos. Nadie le podía dominar. Hermano, cuando una persona, ¿no? y usted ve generaciones, tristemente generaciones de niños, de jóvenes, ¿no? Personas que se han vuelto de esta característica. Dice, nadie los puede dominar, son indomables, son ingobernables, insoportables, intolerables. He escuchado con tristeza a algunos padres decir, yo ya no sé qué hacer con mis hijos. Imagínense si el padre no sabe qué hacer y la madre no sabe qué hacer. Dios nos dé sabiduría y gracia. Esto describe una generación que no se deja gobernar, una generación que nadie les puede soportar, una generación que se ha vuelto intolerable e intolerante. Intolerable e intolerante. Dice, siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. La descripción de esta frase es que esta es una generación desesperada y descontrolada. Una generación desesperada y descontrolada. Es triste, hermano, hay casas donde no hay paz, donde solo se escuchan gritos, donde no hay manera de comunicarse, donde el único lenguaje que se escucha es gritos, donde no se pueden llegar a acuerdos, donde el único acuerdo que tienen es cada uno hace lo que le da la gana. Entonces este hombre está describiéndonos una generación que se parece mucho a la generación en la que estamos viviendo ahora. Una generación donde no hay paz, donde hay desesperación y descontrol. Dice que él se hería con piedras. Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamó a gran voz diciendo, ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Dice que se hería con piedras, se cortaba. Usted se imagina, el hombre andaba desnudo. Y la desnudez es símbolo de desprotección. Así anda esta generación desprotegida. Esta es una generación que ha perdido el pudor. Estaba desnudo el personaje. Usted ve que hay cosas que hermano, yo tengo 49, hermano, con IVA, impuestos y todo, ¿sí? Pero, hermano, hace 20 años habían cosas, hermano, que uno siendo un varón y habiendo andado en el mundo en un tiempo perdido, uno se ruboriza de ciertas cosas, hermano. Pero ahora, hermano, es un descontrol y una ausencia de pudor que asusta, hermano. ¿Ah? Que asusta. Hay cosas que, hermano, en el pasado ni siquiera se hablaba, hermano. Ni siquiera se hablaba. Ahora se quieren imponer, por favor. Por favor. Hay una nueva moral. Esta generación se autodestruye. Pero también tiene autoconmiseración, autolástima, hermano. En esta generación en donde más altos porcentajes de suicidio hay y ha habido en la historia de todos los tiempos, hasta este siglo XXI. Es decir, nunca ha habido tantos suicidios como tal vez usted diga, pastor, es que antes no había tanta información. No, hermano. Ya absurdo, suicidios de niños. Es absurdo. Esta generación que se autodestruye, que rechaza la ayuda de Dios. ¿Qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué me atormentas? Le decía.
Porque para muchas personas la ayuda de Dios es un tormento. Aquí hay dos cosas. Obviamente el espíritu inmundo ve a Cristo, ve la vida y enseguida empieza la oposición. Hay casas donde dice, todo estaba bien hasta que ella se hizo evangélica o ella se hizo cristiana o empezó con eso de la consolidación. Claro que sí, porque había solo tinieblas. Entonces cuando llega la luz, las tinieblas se oponen. Entonces hay gente que rechaza la ayuda de Dios. Y claro, le ponen etiqueta de religión. Pero realmente están rechazando a Dios. Dice, no, yo no quiero religión. No, están rechazando a Dios realmente. Muchos de nosotros pasamos tiempo rechazando a Dios. Como este hombre, ¿qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? ¿Qué te he hecho yo? Como que le decía el espíritu inmundo este. Luego le dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque, hermanos, escúchenme, hay gente que está tan rodeada de tinieblas y tan necesitada de Dios, tan necesitada de Cristo, que cuando Cristo se acerca a sus vidas, lo primero que hacen es rechazarle. Es tanto el dolor, es tanta la tristeza, es tanta la desolación, es tanta la confusión, es tanta las tinieblas que la luz les ofende. ¿No le ha pasado que cuando se va la energía eléctrica de noche, entonces lo primero que uno hace es cerrar los ojos? Lo siguiente que hace es que nosotros somos tan perfectos como nos hizo Dios que nuestro cerebro empieza a trabajar y la visión empieza, en unos pocos minutos, tu visión ya se adaptó. Ya lo que era todo tinieblas empieza a ser penumbra. Y ya aún puedes caminar, andar sin problema porque te acostumbras, porque tu visión se adapta al nuevo escenario sin luz. Pero cuando viene nuevamente la energía eléctrica y se encienden las luces que estaban prendidas, tú tienes que cerrar los ojos porque no soportas tanta luz. Así es cuando la gente vive en medio de tinieblas. Entonces rechaza la luz. No me atormentes, le dice. Para muchos la cercanía de Dios resulta tormentosa, pero no es porque no la necesitan, sino por lo que está rodeando sus vidas, por lo que llena sus vidas. Ahora, es interesante porque Cristo dice el pasaje que le decía, sal de ese hombre espíritu inmundo. Porque escúcheme, cuando Cristo llega, no hay demonio que se pueda quedar allí. Cuando Cristo llega, no hay diablo que se pueda quedar. Porque cuando Cristo llega, las tinieblas se tienen que ir. Las tinieblas se tienen que ir. Cuando Cristo llega, la orden es salgan de aquí. Y es interesante, hermano, porque cuando Cristo llega a un lugar, la posibilidad de que la persona sea liberada provoca resistencia. Entonces suele ser normal, entienda, uno llega con el evangelio de salvación, con el evangelio del reino a una casa, y al principio te dicen pase, pero después te dicen ya no venga. Porque las tinieblas se oponen y reaccionan inmediatamente, reaccionan en contra. Ahora, esto se va a poner más interesante. Dice que Jesús, la única vez que dialoga con un demonio es esta. Y dice que Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Ahora, usted no se ponga a hacer eso, hermano. Usted no le pregunte. Si no sabe el nombre, sáquelo, échelo fuera, nada más. Usted no necesita la identificación del enemigo, de nada más. No es que Cristo, ahí no lo imite a Cristo, hermano. Hay gente que tiene una unción tremenda, como Tibilloso, ahí hacen estas cosas, pero ese hombre, ese de otro nivel, hermano. Una unción de esa, hermano. Cristo le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él responde diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Ahora, hermano, se ha dicho que eran 2000 demonios que tenía este hombre porque habían 2000 cerdos. Pero cuando usted revisa una legión romana tendría entre 4.220 a 5.240 soldados.
Y una legión romana completa, la expresión total de una legión romana eran 6.000 soldados. Es decir, que este ciudadano al menos tenía 6.000 demonios. Claro, por eso no había cadena, no había nada, nadie podía sujetarlo, hermano. Nadie podía sujetarlo. Mateo, escúchame, Mateo dice que eran 2 endemoniados. Entonces, entre los dos, habían 12.000 demonios. ¿Qué le parece, hermano? Ahora, entienda esto. Cuando usted ve tanta opresión en la vida de una persona, cuando usted ve a una persona que está arruinada y la ve y Cristo le lleva a esa persona, y ve a esa persona arruinada, ve ese matrimonio destrozado, ve cómo las tinieblas han destruido eso, ¿sabe qué, hermano? Allí usted y yo tenemos que ver propósito. Porque mi pregunta siempre es, ¿por qué las tinieblas quieren destruir tanto a esta persona? ¿Ah? La pregunta es eso. ¿Por qué las tinieblas se ensañaron tanto contra esta familia? ¿Por qué las tinieblas se ensañaron tanto contra este hombre? 6.000 demonios había en ese hombre. Todos los habidos y por haber. Porque, ahora, entienda esto, hermano. Una legión romana, ¿sí? Una legión romana tenía escuadrones de 100 soldados distribuidos. Tenían franjas y tenían caballería, gente a caballo. O sea, todo un sistema de guerra. Dicen unos estudiosos respecto de este pasaje que como en Roma habría hasta 80 legiones, dicen, hay un teólogo que afirma, dice que esas 80 legiones estaban en estos dos. O sea que no eran miles, sino millones de demonios. Yo no voy a discutir con ellos, me quedo con los 6.000 nomás. Ahora, pongan atención a esto, porque dice que le rogaban mucho que no les enviase fuera de aquella región. Y que Jesús se los permitió. Mi pregunta siempre fue ¿por qué? ¿Por qué Cristo les permitió? Porque había, mira hermano, los demonios son más ordenados que los evangélicos. Porque las tinieblas se mueven territorialmente y toman territorios y dentro de los territorios toman personas. Y usted puede ver a veces, y usted lo ve, hermano, hay lugares donde usted ve literalmente usted ve hasta aquí ve prosperidad y de ahí para allá ve miseria y ruina. ¿Por qué? Porque las tinieblas actúan en jurisdicción, actúan territorialmente. Habían tomado ese territorio, habían tomado esa ciudad y la palabra que usa más adelante dice que le dijeron a Jesús, vete de nuestros contornos, y literalmente significa vete de nuestras fronteras. Es decir, había una autoridad territorial que producto desde la caída de Adán se le había, y por los pecados generacionales, se le había otorgado a esta legión, y tenían el derecho legal de ese territorio. Y el principado o la potestad estaba en el mar. Y literalmente fueron devueltos a la potestad, al hombre fuerte de ese lugar. Porque ya vendría la cruz, donde Cristo definitivamente derrotaría las tinieblas y devolvería el gobierno de la tierra a la iglesia. Amén. Entonces, entiende eso. Cristo les deja irse, porque ellos tenían derecho legal sobre ese territorio. Por eso es que
Por eso es que algunas veces, hay personas que, producto de tanto pecado, producto de tanta práctica, ya las tinieblas se creen dueños de las personas. Y hasta que las personas no entiendan, se les revele de que realmente su dueño es Cristo, que Dios es su dueño y que le pertenecen a Dios, se les puede sacar de esa plataforma de mental. Creen, no, es que yo no puedo salir de esto. No. Cristo ya pagó por toda tu libertad. Cristo pagó por toda tu libertad. Entonces tienes que creerle a Dios. Entonces este hombre dice que era atormentado, sigo la lectura, era atormentado por un demonio. Los negocios, las relaciones, las actividades, las diversiones, aquellas cosas que te provocan ganancias, pero que Dios llama inmundo, lo que decía al inicio. Porque ellos le dijeron, envíanos a estos cerdos para que entremos en ellos. Jesús le dio permiso. Y luego dice que vinieron los que apacentaban los cerdos y huyeron. Y le dijeron a la gente de la ciudad, venga, vean lo que ha pasado con ese hombre que era atormentado. O sea, para la gente, ese era el endemoniado del pueblo, hermano. El endemoniado del pueblo, y la gente se acostumbró al hombre. ¿Ya? Lo que es más, Lucas dice que había un lugar por donde la gente ya no pasaba porque ellos estaban ahí. Entonces la gente se acostumbra a la ruina, a la miseria, al pecado, al adulterio, a cualquier cosa que te destruye. No, pastor, es que ya esa persona no va a cambiar así. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No hay nada imposible para Dios. ¿Ah? ¿Usted lo cree? Diga, no hay nada imposible para Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Luego, cuando este hombre es libertado, dice que está, en versículo 15 en adelante, que está vestido, sentado y en su juicio cabal, la gente tiene miedo y comienzan, dice, a rogarle a Jesús que se vaya. ¿Por qué? Porque hay un gobierno de las tinieblas y porque se llegaron a acostumbrar a ese estilo de vida que solo los destruye, que solo los esclaviza. Y no quieren dar un paso, Solo quieren que, no es que yo quiero a Dios, pero quiero seguir igual. Quieren que Dios haga todo. Mira, hermano, escúcheme. Cristo liberó al endemoniado gadareno, pero el endemoniado se vistió. Dice que este era un atormentado por el demonio. Y ahora estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Sentado significa en lugares celestiales con Cristo. Sentado significa sobre una nueva autoridad. Sentado significa sobre una nueva posición espiritual. Él había sido endemoniado, pero ahora estaba libre por el poder de Jesucristo. Entonces usted y yo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Estamos vestidos de las vestiduras de Jesucristo. Somos hijos de Dios. Tenemos identidad de hijos. Hemos sido puestos en lugares celestiales. Y usted y yo estamos con juicio cabal. Es decir, cuerdo. Usted está cuerdo, ¿no es cierto? No me acuerdo, dicen algunos. Fíjate, hermano, y a la gente le dio miedo. ¿Por qué? Uno no entiende eso, ¿no? ¿Por qué le dio miedo a él? Porque están manifestando lo que había en ellos, que es las tinieblas. Y a las tinieblas huyen de la luz. ¿Qué les dio temor? La luz que había ahora en ese hombre. Usted se imagina, usted puede imaginarse cualquier cosa rara respecto a cómo era el hombre desnudo, todo cortado, desgreñado, ¿verdad? Y ahora estaba bañadito, vestidito, sentado ahí conversando con Cristo. No pasa igual ahora. Y la gente tuvo miedo, dice.
qué? Está bien que le tengan miedo cuando andaba todo endemoniado, desnudo por ahí, siguiendo a la gente y gritando, pues. Pero ahora está su juicio cabal, sentado, con una identidad clara. No es lo mismo ahora. El hombre que golpeaba a la esposa, que casi queda un gadareno, ¿ah? Y ahora va con la esposa de la mano y te hacen burla. ¿Ah? El hombre que antes llegaba o la mujer que antes llegaba alcoholizada en la madrugada o al otro día. Pero ahora no, ahora se acuesta temprano, va a la oración de la madrugada y le dice, oye, te volviste loca, todos los días estás yendo a la iglesia. Y cuando andaba en la farra no le dicen que estaba loca. Tenemos un chip cambiado, hermano. Esta generación a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Escúchame, las tinieblas le tienen miedo a la luz. Las tinieblas huyen de la luz. Las tinieblas huyen de la luz. Hay gente que se va a apartar de ti por la luz que hay en tu vida. Hay gente que se tiene que apartar de ti por la luz que hay en tu vida. Se tienen que apartar de ti. Te van a ver, yo no quiero andar contigo. Por la luz de Cristo que se manifiesta en tu vida. El hombre estaba en su cabal juicio y le tuvieron miedo. Y comenzaron a rogarle, vete de aquí, Jesús. Porque cuando Cristo trastorna tu mundo, cuando Cristo transforma tu mundo, el temor hace que lo rechacen. Cuando te asusta lo bueno, es porque vives en tinieblas. Cuando te deja pasmado tanto bien, es porque solo has vivido en lo malo. Cuando quieres encontrar razones para entender el amor de Dios y te niegas a recibir todo lo bueno que Dios te está dando, entonces es porque te estás comportando como esta gente de Gadara. Pastor, es que yo quiero entender el amor de Dios. El amor de Dios no hay que entenderlo, hay que recibirlo. Pastor, es que Dios tiene tanto amor para mí que yo no sé qué hacer. No, recíbelo, hermano, tranquilo. ¿Ah? Nunca nadie me había amado tanto como me ama Cristo. A mí tampoco, hermano, y no me lo merezco, pero yo lo disfruto. Yo sé que no me lo gané. Cristo lo ganó por mí en la cruz. Cristo lo ganó para mí. Él lo ganó para mí. ¿Qué tengo que hacerlo? Disfrutarlo. Entonces, si tu vida estaba en otra estación, en la estación de fracaso, en la estación de locura, en cualquier estación de miseria, de ruina sin Cristo, y ahora en Cristo, tal vez en pocas semanas, en pocos meses, la gente te dice, oye, pero es que tú, no sé, ¿qué te han hecho? Es que es Cristo, mano. Ahora me inyecto cristomicina, dile. Oye, pero es que hay gente que te dice de esta manera, y voy a escuchar eso, pero no puede ser que en tan poco tiempo, y tu marido ya cambió, y tu esposa ya cambió. Mira, es que cuando estamos en Cristo estamos en eternidad. Cuando estamos en Cristo estamos en eternidad. Cristo dijo, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Conoces a Cristo, la eternidad está en ti. Esa es la eternidad presente. Y Dios te acelera. Pero tienes que quererlo. Tienes que querer que Dios lo haga. No te resistas. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, diga, el que había estado endemoniado. Diga, pasado y presente. Porque tú y yo tenemos Cristo y tenemos un pasado y un presente. ¿Ah? Espero que no sea igual. Porque hay algunos que solo cambian de religión. Yo sé que ustedes no son así. No son así. Dice que le rogase que estuviera con él. Y aquí quiero hablarle del desafío, hermano. ¿Sabe qué le rogaba a este hombre? Quiero quedarme contigo. ¿Cómo estaba cuando estaba con Cristo? ¿Cómo estaba? Cuando estaba con Cristo, ¿cómo lo encontraron? ¿Cómo estaba? Sentado, diga sentado. Toca que estaba así como tú estás, dile. ¿Cómo estaba? Y dice que este hombre le rogaba que lo dejara estar con él. ¿Por qué? Porque quería seguir sentado. Toca que está, yo espero que tú no quieras seguir sentado después de este día. ¿Cómo estaba? ¿Cómo quería quedarse? Sentado. Y entonces a veces, Señor, aquí estoy, yo vengo y te doy mi sentado.
Estaba sentado, pero Jesús no se lo permitió. Escúchame, el Señor no te va a dejar tranquilo hasta que saque tu santo trasero y empieces a llevar el nombre de Cristo a esta ciudad. Cristo no le permitió que se quedara con él. Cristo no le permitió que se quedara con él. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no te va a dejar tranquilo hasta que muevas tu santo trasero y empieces a hablar a la gente de él en esta ciudad. El Señor está buscando una generación que no se quede sentada. Y la está buscando aquí. Y la está buscando esta mañana. Cristo no se lo permitió. No te lo va a permitir a ti. Tal vez a ti no te sacó 6,000 demonios, pero te dio la vida eterna, que otros la necesitan. Y escucha el llamado y la propuesta de Dios para nuestras vidas. Le dijo, vete a tu casa. Vete a tu casa. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Vete a tu casa. Entonces el Señor te dice esta mañana, vete a tu casa. ¿Por qué? Porque todo lo bueno comienza en casa. Escúchame, todo lo bueno comienza en casa. Todo lo bueno comienza en casa. También todo lo malo. El Señor te dice esta mañana, vete a tu casa. La palabra casa allí no solo significa lugar de habitación, significa generaciones. Vete a tus generaciones. Vete a tu casa y a los tuyos, le dice. Diga, a mi casa y a los míos. ¿Cuáles son los tuyos? Tu esposa, tus hijos, o tu esposo, tus hijos, tu suegra, tus parientes, tus familiares, tus amigos, tus amiguis, tus vecinos, tus conocidos, tus compañeros, tus compañeritos, todos los que son tus enemigos, también. El Señor te dice, vete a tu casa y vete a los tuyos. ¿A dónde hay que ir? A la casa. ¿Y a dónde? No fue solamente a su lugar de habitación. Vete a tu casa y vete a los tuyos. Más adelante le diría a los discípulos, por tanto, vayan y hagan discípulos. Este de aquí es el primero que entendió la visión de Dios. Y le dijo, ¿qué voy a hacer a mi casa y a los míos, pastor? Dígale, pregúntale. Diga, ¿qué voy a hacer a mi casa y a los míos? Dice, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales. ¿Qué le vas a contar? ¿Cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo? ¿Dios ha hecho algo grande contigo? Como 4, ¿no? ¿Con cuántos Dios ha hecho algo grande? Vamos, levanta tu mano. Dios ha hecho algo grande conmigo, dilo. Vamos, grítalo. Dios ha hecho algo grande conmigo. El Señor te dice, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales esas cosas grandes que Dios ha hecho contigo. Cuéntaselas. Hay una historia que solo tú puedes contar. Hay un testimonio que solo tú puedes dar. Lo que Dios ha hecho en tu vida, solo tú lo puedes decir. ¿Quién mejor? Tú tienes el copyright de eso. Cuéntales. ¿Qué le vas a contar? No de la novela. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Has recibido un milagro de Dios? El milagro más grande es el milagro de la salvación, de la vida eterna. Hemos sido consolados, fortalecidos. Dios ha hecho cada día así un milagro. Este es un día donde usted y yo está respirando. ¿Usted está respirando? Este es un día donde Él nos ha dado una oportunidad para hablar de Él. Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y no solo eso, y cómo ha tenido misericordia de ti. Como decía Fabián hace una semana, salvos por su gracia, pero vivos por su misericordia. Mire, dice Lamentaciones 3:23 que por su misericordia Dios no nos ha consumido, no nos ha incendiado. Ay, hermano, ¿cuánta misericordia ha tenido Dios de nosotros? Abre tus manos. Mira.
Abre tus manos así, dile, Señor, tú tienes misericordia de mí. Dile, tu misericordia tiene que ser conocida, dile. Dile, cada persona que está cerca mío tiene que conocer las grandes cosas que tú has hecho conmigo y cuánta misericordia me has tenido. Estoy vivo por tu misericordia, Señor. Es por su misericordia, hermano. ¿Sabe por qué, hermano? Fíjate la misericordia de Dios con este hombre. Al menos tenía 6,000 demonios. Era el loco del pueblo. Había perdido su familia. ¿Usted cree que alguien lo iba a visitar allá al sepulcro número 35? Ah, no. ¿Usted cree que los sobrinos se querían tomar una selfie con el endemoniado de la familia? No. ¿Cuántos seguidores tenía en Facebook? Ni uno, hermano. Le habían cerrado su canal de YouTube. Sí, hermano. Y hermano, sin Cristo nosotros no nos parecíamos tanto, pero éramos medio igualitos. Levanta tus dos manos conmigo. Digo, tengo que ir a mi casa y a los míos y contarles cuán grandes cosas el Señor ha hecho conmigo y cuánta misericordia ha tenido. Amén. Amén. Y tal vez usted y yo hemos escuchado esto de que hay que ir y hacer discípulos todo el tiempo, al menos aquí. ¿Cuántos han escuchado de que hay que ir y hacer discípulos? Como 4 por aquí, como 4 por allá. ¿Cuántos han escuchado que hay que ir y hacer discípulos? Como 6, ¿no es cierto? ¿Cuántos han escuchado que hay que ir y hacer discípulos? ¿Y cuántos hemos ido a ser discípulos? Quiero que aprenda de este endemoniado, de este que era endemoniado. Ahora está lleno de Cristo, hermano. Ahora está ese que estaba lleno de demonios, ahora está lleno de Cristo. ¿Ah? Y dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Escúchame, Gadara era una de las 10 ciudades de la provincia llamada Decápolis. Ese hombre entendió que tenía que ir a su casa, a su familia, a sus parientes, a sus amigos, a sus vecinos, a sus enemigos. No tenía compañero de trabajo, pero tenía que ir a todo lugar, a sus conciudadanos, a sus paisanos, a sus coterráneos. Y él no se quedó solo en su ciudad. Él fue a todas las 10 ciudades de su provincia. Dice que él se fue y comenzó a publicar. Diga conmigo, publicar. Mi pregunta es, ¿qué publicas en tus redes, los que tienen redes? ¿Qué estás publicando con tu boca? ¿Qué estás publicando cada día en tu casa? ¿Qué es la música que se escucha? ¿Qué es la conversación de la que hablas? ¿Qué estás publicando? Este hombre se fue a publicar en 10 ciudades lo que Dios había hecho con él. Dice, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuán grande. ¿Qué le dijo Jesús? Anda. ¿Qué le dijo? Anda y cuéntales a todas las grandes cosas que hizo el Señor contigo. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Dice que él comenzó a publicar cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. ¿Sabe cómo obedeció? Al pie de la letra. Necesitamos imitar a este hombre que tenía un pasado reprochable, pero tenía por lo mismo. Mi hermano, entre más al fondo lo haya llevado el diablo, más testimonio tiene usted para contar. Porque ese es como Goliat con David. Como Goliat con David. Dice que David le cortó la cabeza a Goliat con la misma espada. Es porque todo lo que el enemigo quiere usar en tu contra, Dios lo va a usar para su gloria.
Con lo que el enemigo te quería destruir, con eso Dios se va a glorificar. Con lo que el enemigo te quería destrozar, con eso Dios se va a glorificar. Y así que comenzó a publicar y todos se maravillaban. Salmo 51:15 dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Diga conmigo: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Dígalo de nuevo: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Dígalo: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Salmo 71 dice: mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Diga conmigo: mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Y el salmista sigue diciendo: y aunque no sé su número, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, solo de tu justicia. Diga conmigo: mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Levanta tu mano: mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Lea conmigo, diga: del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Y yo publicaré tu grandeza. Diga: yo publicaré tu grandeza. Yo publicaré tu grandeza. Yo publicaré tu grandeza. Es tiempo de empezar a publicar la grandeza de Dios. De hablar la grandeza de Dios en las calles. De hablar la grandeza de Dios en la familia. De hablar la grandeza de Dios en cada lugar. Es tiempo, hermano, de moverse. Dios, dice la Escritura que ese hombre le rogó a Jesús, le rogó. Ya el hombre estaba librecito, como espero que todos, pero como la mayoría de nosotros, librecito. Ya le habían sacado, ya le habían hecho el LBS. 3 veces le había hecho el LBS, hermano. Cristo mismo le hizo el LBS allí, hermano. Y el hombre estaba papelito, hermano. Estaba de peso, bajó porque le sacó 6,000 demonios. Y ya estaba cómodo al lado de Cristo. ¿Ya? Y entonces le dice: déjame ser el discípulo número 13. Y Cristo le dice: no, hay gente que necesita escuchar tu historia. Tal vez tú les has estado diciendo: Señor, déjame aquí nomás. Está chévere la iglesia, tiene aire acondicionado. Pero el Señor te dice: no te voy a dejar en la silla. No te voy a dejar en la silla, porque alguien tiene que escuchar tu historia, alguien tiene que escuchar tu testimonio, alguien necesita escuchar la voz de tu testimonio, de tu vida.